De un tiempo a esta parte, Raúl Sor se ha convertido en una especie de periodista galáctico. El planeta Tierra le queda chico. Ya no puede solamente dar cuenta de las cosas que pasan en los distintos países, sino que además da cuenta, pero permanentemente, con mucha fruición, de las cosas que pasan interplanetariamente, como los peligros que acechan a la Tierra por causa de meteoritos que eventualmente pueden golpear, qué hay que hacer con eso. Vamos a ver qué es lo que nos tiene que decir hoy día, cuando hubo un éxito en esta campaña para desviar el meteorito, nuestro periodista interplanetario Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Sí, realmente un éxito muy importante de la NASA, que logró colocar una sonda, un satélite, lo denominan de diversas formas, pero un vehículo espacial no tan pequeño, con un peso de 600 kilos, sobre o impactar a este asteroide, y que con el objetivo de desviarlo de su ruta. No porque la ruta presentara algún peligro para la Tierra, sino que esto es un ensayo, y Dimorphos se llama el asteroide. El asteroide en realidad es una gran roca. Esta roca en particular tiene alrededor de 160 metros de diámetro, es decir, es grande, pero en la inmensidad del espacio es absolutamente invisible. Se requieren los telescopios más sofisticados para poder rastrearlo, y la idea es poder sacarlo de su trayectoria, de su órbita, en caso, esto es un ensayo, si alguna vez se nos viniese encima un asteroide, y han habido, el impacto más grande que se conoce fue en México, y fue uno de 10 kilómetros de diámetro este asteroide, y causó un desastre que, según muchas teorías, fue lo que acabó con los dinosaurios. Claro, esto fue hace decenas de miles de años atrás, 66.000 años atrás, de manera que esto se ha rastreado arqueológicamente, pero está allí el cráter, están las huellas, y esto provocó el equivalente a muchas bombas atómicas, la energía que se libera, y bueno, desde entonces han caído muchos asteroides de distintos tamaños. El más reciente fue en Rusia, donde cayó cerca de una ciudad y quebró vidrios y causó una serie de destrozos, pero no de grandes proporciones. Sin embargo, si hubiese entrado en otro ángulo y más cerca de una ciudad, podría haber causado un desastre de grandes proporciones. De allí que desde hace mucho tiempo las grandes potencias, Estados Unidos, antes la Unión Soviética, hoy Rusia, China, están monitoreando, por supuesto la Unión Europea colectivamente, están monitoreando el espacio y están buscando cualquier objeto que se pudiera acercar a la Tierra y presentara un peligro. Bueno, Estados Unidos venía preparando hace tiempo esta experiencia, y nosotros lo comentamos cuando se lanzó el cohete. ¿Recuerdas? Lo conversamos el año pasado, en noviembre del año pasado, fue lanzado el cohete con esta sonda DART, ese es el nombre, que significa dardo, pero también es una sigla, y el propósito es experimentar, tener experiencia de cómo se puede desviar un asteroide de su ruta, cuánta fuerza hay que aplicarle. Por ejemplo, este DART tiene el peso de un pequeño auto, de un pequeño automóvil. ¿Es suficiente? ¿Esto va a desviar en forma, satisfactoria a este asteroide o no? Y eso es lo que precisamente la NASA quiere saber. A ver, es interesante cómo opera la lógica del enfrentamiento con esta amenaza. Tú dices, por el solo hecho de que tú agregas un cuerpo a este asteroide que tiene un determinado peso, ya y lo golpea, lo desvía un poco, y bueno, al desviarse muy poquito,
la proyección que sigue el asteroide probablemente termina desviándose en términos angulares mucho más a medida que transita. ¿Cuál es la lógica de eso? Porque en un momento dado muchos creímos que el objetivo del DART era pulverizar el asteroide, casi como si fuese una especie de bomba. Pero no es una bomba, es un golpe un empujoncito que lo desvía de donde eventualmente podría caer si es que no hubiese habido ningún tipo de cuerpo encima. Exacto. Bueno, y además este asteroide orbita alrededor de otro asteroide, Didymos, y está orbitando en este que es mucho mayor. Este es el asteroide más chico. Bueno, esto es un experimento, se va a ver cuánta fuerza se requiere y de acuerdo a la distancia que está, en este caso da lo mismo hacia dónde salga Dimorfo, no tiene mayor relevancia porque no presentaba ningún peligro de ninguna manera, pero es establecer qué fuerza y de qué manera tienes que aplicarla para que se desvíe muy poco, porque con una pequeña desviación, si está, y en este caso Dimorfo está a 11 millones de kilómetros, o sea, está a una distancia muy considerable, y desde allí, si tú lo desvías muy poquito, bueno, imagínate cuando recorra esos 11 millones de kilómetros, si hubiese venido hacia la Tierra, ya estaría yendo totalmente en otra dirección. Además, hay que tomar en cuenta, y esto por supuesto, los astrónomos lo primero que calculan son las fuerzas gravitacionales por las cuales va a pasar el asteroide. Y de eso depende no solamente de la distancia, ni la dirección, sino que qué fuerzas, qué gravitaciones va a sufrir en la medida que vaya avanzando. Pero con todo, esto es un gran experimento y se ha dicho que este es el primer esfuerzo de defensa de la Tierra como planeta en términos de una amenaza cósmica. Es decir, y este tema, bueno, lo comentamos antes, hay cualquier cantidad de películas, muy buenas algunas, sobre qué pasa si nos enteramos que viene un asteroide directo a la Tierra. Primero, qué pasa con el pánico, las consecuencias sociales, cómo se mueven los distintos gobiernos. Y de esto tratan varias películas. ¿Cuánto revelan? O sea, ¿cuándo nos van a contar de que estamos enfrentando esta situación? Y una vez que sabemos y cunde el pánico, ¿cómo se van a seleccionar, si es que hay la posibilidad de hacerlo, a quienes van a sobrevivir o a quienes se va a tratar de salvar? Y así sucesivamente, esto abre una serie de interrogantes y, por supuesto, ¿qué puede hacer la Tierra? Y esto de qué puede hacer, bueno, hoy día se ha dado, digamos, ayer, estrictamente hablando, se dio un paso trascendental. Sí, oye. Primero, lograron colocar Exacto. el DART en el asteroide. Eso ya es un éxito extraordinario. Y ahora vamos a ver si lo logró desviar. Ahí están festejando. Esto fue hecho entre la NASA y la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, que jugó un rol muy importante también esta universidad en todo el programa. Oye, es bien sorprendente eso que estabas diciendo ahora. Parece hoy día, porque hemos visto muchas películas, etcétera, que allá que, oye, no debe costar nada mandar un cohete o una nave y achuntarle a un asteroide que tiene 13 kilómetros de diámetro o más chiquitito y posar... 170 metros. Perdón, 170 metros y posarlo encima y de ahí en adelante eventualmente dirigirlo en términos de cosas. Que es una cosa que debe ser de los acontecimientos más notables que en términos científicos ha habido. Lo que me recuerda una frase extraordinaria de Alexander Pope. Alexander Pope, el poeta, tiene esta frase que él la dice en la tumba del personaje. Dice: la naturaleza y sus leyes yacían ocultas en la noche,
Y Dios dijo, sea Newton, y todo se hizo luz. Está linda la frase, ¿eh? Un gran maravillosa. A Newton. Pero, oye, para llegar allá, si uno tuviera que recorrer, escribir un libro sobre, a ver, ¿qué tuvo que pasar desde la existencia del ser humano en la Tierra para que pudiéramos poner una nave en un asteroide que eventualmente podía llegar a golpear, ¿no? Por Dios, media historia. ¿No? Absolutamente. Y bueno, aquí también mucho se ha hablado de la cooperación internacional, porque en este caso lo hizo Estados Unidos, pero el interés es planetario. Es decir, todas las naciones del mundo nos vamos a ver beneficiadas por esta experiencia. Y ojalá que nunca... por todo lo que he leído, creo que en nuestra vida, no habría que decir estas cosas, pero en nuestra vida no vamos a vivir este peligro. Todos los pronósticos que se han hecho es que pueden pasar muchos cientos de años antes que nos veamos amenazados por un asteroide que realmente plantee una amenaza mayor. Pueden haber, hay meteoritos, hay objetos menores y pueden haber incluso asteroides un poquito más grandes, digamos de 160 metros, pero en general, de las observaciones que se han hecho, esto tampoco es una adivinanza, no se ha visto ningún objeto que plantee una amenaza para la Tierra, de manera que los que están en sus camas ya pueden dormir tranquilos, no hay nada en el horizonte, en el espacio, que nos amenace. Pero han aparecido objetos menores y incluso objetos menores de un diámetro de 100 metros o menos, todavía puede causar un daño enorme, por ejemplo, si cae sobre una gran ciudad. Y ameritaría despacharle una sonda, ahora que ya se tiene esta experiencia, bueno, será más fácil ver cómo hacerlo. En todo caso, no hay que saltar porque los resultados no se saben. Resultó bien el poner la sonda y golpear al asteroide, pero no sabemos cuánto lo desvió. Esto puede tomar desde algunas semanas a un par de meses o quizás un poquito más para poder calcular exactamente en cuánto cambió la trayectoria del asteroide. Bueno, pero mientras estamos experimentando, me parece una de esas cosas que son como para recordar en este tipo de situaciones. Después, en una de esas, como tú dices, yo tengo la impresión, Raúl, que nunca ha dejado de existir cuerpos que eventualmente llegan a la Tierra en todos los años que tenemos en la Tierra, digamos. Siempre ha habido, y incluso hay todo tipo de interpretaciones de que el Gran Cañón del Colorado se hizo a través de un golpe de un meteorito, etcétera. Pero hoy día estamos mucho más atentos a eso porque, entre otras cosas, están los elementos disponibles, o ahora mucho más, para poder abarcar no solamente la vida del planeta Tierra dentro del planeta, sino que fuera. Y lo hemos visto en las estaciones espaciales, donde la gente que vive ahí vive años ahí, fuera, en el espacio. Entonces, me parece muy interesante esta primera tentativa de poder generar condiciones para desviar algo que eventualmente te puede golpear. Absolutamente, yo creo que es fascinante, e incluso dentro de los grandes cráteres que hay en la Tierra, bueno, la Luna está llena de cráteres, esos son asteroides, meteoritos que han caído sobre la Luna, pero en nuestro desierto de Atacama hay un gran cráter, justamente causado por un enorme objeto celeste que cayó allí, que no tuvo una trascendencia en términos de cambiar la vida en el planeta, pero, es decir, ningún lugar, ningún rincón está libre de esa amenaza. Sí, no desaparecieron los guanacos, por ejemplo. No. Ya, muchas gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Listo, chao. Hacemos una